Mateo capítulo 16, versículo 13 nos dice de la siguiente manera: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Vamos a orar, mis hermanos, brevemente. Querido Señor y Dios Todopoderoso, estamos en esta mañana delante de tu presencia para suplicarte que en este tiempo que venimos a tu palabra, tú hables por medio de ella a nuestras vidas y corazones y mentes, y nosotros podamos ser edificados, fortalecidos, animados, enseñados, instruidos por tu palabra, Señor. Por favor, utiliza mi vida y esta enseñanza que hemos traído para hablar a tu iglesia y para cumplir esos buenos propósitos que te he pedido, Señor. Por favor, Dios, que no sean las palabras humanas, sino aquellas que tu Espíritu Santo guía y dirige y que pone en el corazón para comunicar a tu iglesia, para edificar a tu pueblo, para que tu pueblo te vea a ti, Señor, y lo grande y maravilloso y poderoso que tú eres. Así que oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, como les decía hace un momento, el día de hoy empezamos esta serie de enseñanzas acerca de la historia de la iglesia y otra vez vamos a enfocarnos en el origen de la misma. Y insisto, para poder nosotros hablar del origen de la iglesia, necesitamos hablar acerca de su fundador, ¿cierto? Que es el Señor Jesucristo. No podemos hablar de iglesia si nosotros no nos dirigimos, si no hablamos acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y yo creo que al ver este pasaje que hemos leído, ya podemos tener una idea de más o menos cuál va a ser el bosquejo, el enfoque de la enseñanza que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Pero quisiera hablarles un poquito acerca del contexto en que estas palabras o esta interacción, esta conversación entre el Señor Jesucristo y sus discípulos, el contexto en que esto se desarrolla. Básicamente hasta este punto, nosotros hemos tenido en la historia que la Biblia nos está presentando en los Evangelios, hemos tenido al Señor Jesucristo desarrollando su ministerio en la tierra de Israel, más específicamente en la región de Galilea. Y mientras el Señor Jesucristo está desarrollando su ministerio, el ministerio que Él está llevando adelante se caracteriza por dos cosas principales que encontramos en la palabra. Una tiene que ver con la predicación del Evangelio del Reino. Recuerden ustedes que el Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, la palabra de Dios dice, y empezó a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? La predicación del reino, del Evangelio del reino, las buenas noticias de que el rey ya había venido, estaba presente en medio de su nación y les estaba ofreciendo a la nación de Israel el reino que les había sido prometido. Pero otro aspecto del ministerio del Señor Jesucristo tenía que ver con sus señales milagrosas. Sabemos que Jesús le devolvió la vista a los ciegos, levantó a los cojos, a los paralíticos, sanó a muchas personas de diferentes enfermedades, y en una y otra ocasión vemos algunas evidencias de que Jesús era mucho más
que simplemente un buen predicador que predicaba acerca de cosas espirituales o de enseñanzas acerca de la palabra de Dios. Nosotros vemos estos dos aspectos del ministerio del Señor Jesucristo siendo desarrollados: su predicación, pero también los milagros mediante los cuales Él dejaba evidenciar para las personas que realmente Él era el Rey Mesías que había sido prometido por medio de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Y por supuesto, estas dos cosas que el Señor Jesucristo hizo levantaron reacciones en medio del pueblo de Israel. Las personas que le escuchaban, que le seguían, que estaban con Él en los diferentes lugares donde Él estaba desarrollando esta labor ministerial. Algunas de esas personas creyeron en el mensaje que Él comunicaba. Y tenemos un núcleo, digámoslo así, de personas que eran los discípulos de Jesús, los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, que estaban con Él permanentemente, que le acompañaban a muchos lugares en el desarrollo de su ministerio. Pero no solamente esto, sino que otras personas también, al escuchar la enseñanza del Señor Jesucristo, creyeron en Él, y al ver las evidencias de que Él era el Rey que había sido prometido en el Antiguo Testamento, muchos de ellos también creyeron en Él. Pero también hubo otra reacción. Otras personas rechazaron de tajo a Cristo como el Rey Mesías prometido. Y entre ellos encontramos a los líderes religiosos de la nación de Israel. Encontramos a los fariseos, encontramos a los escribas, encontramos a los saduceos y otros grupos. Pero principalmente estos líderes religiosos dijeron: tú no eres el Mesías. Es más, todas estas cosas que tú haces, tu predicación, tus señales milagrosas, tú las estás haciendo por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Ellos estaban atribuyendo la labor, el ministerio, la predicación de Cristo, sus señales, estaban atribuyéndolas a Satanás. Y de esa forma estaban mostrando un claro rechazo al tipo de reino que Jesús les estaba ofreciendo. Ustedes saben, ¿cierto? Ellos esperaban un rey militar que le diera una cachetada a los romanos y los expulsara de la nación de Israel. Pero Jesús viene predicando un mensaje que en primera instancia es chocante para ellos, ¿cierto? Un mensaje en el cual el Señor Jesucristo dice que el reino de Dios no se transmite por el poder militar, sino que se transmite por el amor, ¿cierto? Por el sacrificio de una vida en ofrecimiento a Dios. Y de eso vamos a hablar un poquito más ahora. Entonces, el reino que Cristo les ofreció no era un reino que ellos estaban dispuestos a aceptar, no era un reino que ellos querían. Entonces el Señor Jesucristo experimentó en primer lugar una fe de parte de sus seguidores, los poquitos seguidores que confiaron en Él, pero también experimentó un rechazo generalizado. Pero no solamente por los líderes religiosos, sino también incluso ciudades enteras rechazaron al Mesías. Hay un pasaje en el que la palabra de Dios nos habla de la ciudad de Betsaida y la ciudad de Corazín. Y les dice a Jesús, hablando quizá en un tono un poco poético, pero también muy concreto y real, Jesús les dice a estas ciudades: miren, si todas las cosas que yo he hecho, mostrando que soy el enviado de Dios, las hubiesen hecho en Sodoma y Gomorra. Jesús coloca un ejemplo extremadamente, perdonen la redundancia, extremo, por la condición de pecado y moralidad que se vivía en ese lugar. Pero Jesús les dice a estas dos ciudades: si en esa ciudad, la ciudad de Sodoma y Gomorra, hubiesen mostrado las evidencias de mi persona como el rey prometido, saben, esas ciudades hace mucho tiempo se hubieran arrepentido. Pero ustedes, Corazín y Betsaida, han rechazado el claro mensaje que Dios les ha transmitido a través de mi persona. Entonces, hubo unos que se acercaron a Él, confiando en Él, pero hubo otros que de plano les rechazaron. Fue un rechazo cortante y tajante, y le dijeron: no te queremos como nuestro Mesías. Pero una tercera reacción que nosotros encontramos de las personas frente a las declaraciones de Jesús de que el reino de Dios se había acercado, fue el de las personas que, si bien no le rechazaron de una forma directa, tampoco creyeron en Él. Estas eran personas que en ese momento se encontraban como entre dos aguas, estaban indecisos.
estaban dubitativos frente a la persona del Señor Jesucristo. Y personas como estas se preguntaban, ¿no será este aquel hombre o aquel Mesías que había sido prometido en las Escrituras? ¿No será este aquel hijo de David? Recuerden que el título hijo de David se refiere al Mesías como un descendiente de sangre del rey David, ¿cierto? Y estas personas pensaban, ¿no será este aquel hijo de David que nos fue prometido? Y es curioso porque las evidencias eran claras. Jesús estaba haciendo puntualmente todo lo que las Escrituras del Antiguo Testamento decían con respecto a él. Lo estaba cumpliendo todo al pie de la letra. Y realmente lo único que impedía que estas personas pudiesen ver con sus ojos la claridad del reino de Dios que se había acercado a través de la persona del Señor Jesucristo era la dureza de sus propios corazones. Así que nosotros llegamos con ese contexto de algunos creyendo en Jesús, otros rechazándole y algunos otros dudando acerca de si Jesús era realmente quien decía ser. Llegamos a este pasaje en el cual encontramos estas palabras entre Jesús, esta conversación entre Jesús y sus seguidores. Entonces la conversación empieza, si nosotros miramos ahí en el versículo 13, con Jesús saliendo de la tierra de Israel, yendo a una región conocida como Cesarea de Filipos. Y estos son momentos de preparación de Jesús antes de ir finalmente a Jerusalén para cumplir con su misión como Redentor y Salvador. Entonces salen fuera de la tierra de Israel y estando solo con sus discípulos, Jesús les pregunta a ellos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta válida. Él ha estado enseñando, ha estado compartiendo, y sus discípulos de alguna forma han tenido la oportunidad de relacionarse con algunas personas para escuchar de parte de esas personas lo que ellos dicen acerca de quién es el Señor Jesucristo. Y la respuesta que encontramos de las personas en general con respecto a quién es el Hijo del Hombre, pues el Hijo del Hombre es un título que Jesús se atribuía a sí mismo, que hace referencia por un lado a su humanidad. Entonces Jesús les dice, ¿quién dicen las personas que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dan la respuesta, versículo 14. Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Simplificando bastante la respuesta que estos hombres le dan a Jesús, podríamos decir, ellos estaban considerando a Jesús como un profeta más, ¿cierto? Estaban considerando a Jesús como un excelente profeta. Ahora, ¿Jesús era un profeta? La respuesta es sí, Jesús era un profeta. ¿Qué es ser un profeta? Es alguien que ha sido llamado por Dios para hablar la palabra de Dios al pueblo. Dios le hablaba a esta persona y esa persona comunicaba o transmitía ese mensaje de Dios para la nación de Israel, para el pueblo de Israel. Entonces Jesús sí era un profeta, el más grande de todos, de hecho. Pero a la vez Jesús era mucho más, muchísimo más que un profeta. Era mucho más que un profeta. Entonces Jesús ahora viene a sus discípulos, directamente a ellos. Ya no quiere solamente escuchar o conocer lo que piensa la generalidad del pueblo, sino que ahora Jesús quiere saber qué pasa con sus seguidores. Estos hombres que han estado con él, ya en este punto, estaríamos hablando de aproximadamente 1 año y medio, quizás 2 años. ¿Qué pasa en la mente y en el corazón de estas personas que le han acompañado por tanto tiempo, que han visto de primera mano las cosas que Jesús ha enseñado y que han escuchado con mejor claridad que cualquier otra persona las enseñanzas del Señor Jesucristo? ¿Qué piensan estas personas acerca de Él? Y por eso en el versículo 15, entonces Jesús les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y aquí vienen, mis hermanos, un momento que es muy bonito y muy especial. Porque yo creo que el Señor Jesucristo
como una de sus metas de su predicación y en la enseñanza de sus mensajes, era que las personas pudieran ver quién era Él. ¿Quién es Él en realidad? Esa es una de las preguntas más importantes que cualquier persona podría hacerse jamás. ¿Quién eres, Señor? El apóstol Pablo en una ocasión se hizo esa pregunta. Cuando él iba camino a Damasco, él se cayó, ¿cierto? Fue derribado al piso por la deslumbrante luz de la gloria del Señor Jesucristo. Y lo primero que Pablo pregunta es: ¿quién eres? Hermanos, y qué importante es que nosotros podamos tener un concepto claro acerca de quién es el Señor Jesucristo. No el concepto de la mayoría. Yo creo que si nosotros saliéramos afuera a la calle, incluso a preguntarle a muchas de las personas que durante esta semana, de una forma muy religiosa, han estado practicando lo que se conoce como la Semana Santa, si nosotros saliéramos a preguntar a las personas, encontraríamos un sinfín de respuestas, un sinfín de ideas acerca de quién es Jesús y el significado de su obra. Sin embargo, mis hermanos, cuando nosotros preguntamos a aquellos que tienen un mayor conocimiento de la palabra, que han dedicado sus vidas a conocer la palabra del Señor, y es decir, a ustedes que están aquí delante de mí en este momento escuchando, si yo les preguntara a ustedes quién es Jesús, ¿cuál sería la respuesta? ¿Entendemos nosotros en realidad quién es el Señor Jesucristo? ¿Comprendemos quién es Él en su esencia, en su carácter, en su persona? Porque si nosotros no comprendemos quién es Él, va a ser también muy difícil que nosotros podamos comprender el significado y el valor de su obra en favor nuestro. Va a ser muy difícil que lo logremos. Pero entonces el Señor Jesucristo, yo creo que otra vez se gozó en la respuesta que Pedro le dio en ese momento en que él hizo esta pregunta. Pedro le responde allí en el versículo 16: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dos declaraciones acerca del carácter de Jesús, muy concretas, muy resumidas, pero que revelan muchísimo acerca de quién es Jesús en el fondo. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora, la primera declaración del apóstol Pedro aquí es: tú eres el Cristo. ¿Qué es el Cristo? Tenemos que preguntarnos entonces. ¿Y por qué es importante que el apóstol Pedro haya hecho este reconocimiento? La palabra Cristo es una palabra en el idioma griego y significa ungido. Y es exactamente la misma palabra que se utiliza en el idioma hebreo para hacer referencia a un o al ungido, que es la palabra Mesías. Es decir, ungido, Cristo y Mesías significan exactamente lo mismo, solo que en diferentes idiomas. ¿Quién era entonces el Mesías? El Mesías era un hombre escogido y enviado por Dios para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Un hombre escogido, elegido, un hombre seleccionado, enviado por Dios para establecer su reino en este mundo. Y ese reino, y ese Mesías, ese hombre escogido por Dios, había sido prometido, hermanos, desde Génesis capítulo 3. E incluso uno puede ver algunas pequeñas sugerencias de la persona del Mesías mucho antes de ese capítulo. Entonces, Pedro había entendido que aquel de quien hablaban los profetas y de quien hablaron por milenios, ahora Pedro tiene la absoluta convicción de que Jesús es esa persona que está justo delante de él. Y en cierto sentido, esta parte de reconocer a Jesucristo como el Mesías es, en un sentido otra vez, relativamente fácil para un judío. Pero, digo relativamente fácil, no digo que sea fácil, pero la siguiente declaración que nosotros encontramos aquí en boca del apóstol Pedro, hermanos, la sacó del estadio. Es algo que a un judío le costaría mucho aceptar. Es algo que le costaría, en su mente no cabría que un ser humano pudiera también tener esta otra designación de su carácter, que es cuando el apóstol Pedro dice: tú eres el Hijo del Dios viviente.
¿Qué estaba reconociendo Pedro a través de esta declaración? Pedro estaba reconociendo y afirmando nada más y nada menos que ese hombre que estaba delante de él haciéndole esta pregunta era Dios en forma humana. Él estaba reconociendo la divinidad de Jesús. Y eso es mucho más de lo que los judíos en esta época podían esperar. Ahora, no porque las escrituras no hubiesen hablado claramente acerca de esto, sino evidentemente porque en sus corazones ellos no habían comprendido el significado de las palabras de Dios. Y es por eso que en varias ocasiones el Señor Jesucristo tiene que decirle a los líderes religiosos, que eran las personas más aventajadas en el estudio de las escrituras, Él tiene que decirles: escudriñen bien la palabra de Dios. Porque a ustedes les consta que en la palabra tienen la vida eterna. Pues esa misma palabra es la que da testimonio de mí. Solo para mencionar dos versículos. Uno en el cual se establece claramente la venida o la promesa del Mesías, y otro en la que se establece que ese Mesías sería divino. Vamos a leer 2 de Samuel capítulo 23, versículo 3. 2 de Samuel 23, 3 dice de la siguiente manera. Estas son palabras del rey David al final de su vida. Compone un cántico en el cual recuerda la bondad de Dios sobre él. Pero fíjense lo que David, hablando bajo la guía del Espíritu Santo, dice: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Y este es solamente un versículo, mis hermanos. Habrá un justo, hablando del futuro, que gobierne entre los hombres. Un justo que gobierne en el temor de Dios. Otra vez, es solamente un versículo. Pero si nosotros, mientras leemos las escrituras del Antiguo Testamento, lo hacemos con un ojo bien entrenado, ¿cierto? Buscando esas enseñanzas de la palabra de Dios acerca de ese justo que vendría, vamos a encontrar el rostro de Cristo en cada una de las páginas del Antiguo Testamento. Es imposible que no lo veamos, es imposible que no lo notemos. Pero pensando ahora en la divinidad, aquí se está hablando de un hombre justo que gobernará, pero pensando en la divinidad de ese hombre, fíjense lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 6, que es un versículo bastante conocido por todos nosotros. Incluso yo creo que muchos de nosotros ya lo conocemos de memoria y lo repetimos cada Navidad. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Aquí se está hablando de un ser humano, ¿cierto? Porque solamente un ser humano, a un ser humano se le podría llamar un niño, o se le podría llamar un hijo nacido, ¿verdad? Los seres humanos nacen. Pero fíjense lo que este niño, este hijo, este ser humano carga sobre sus hombros, ¿cierto? ¿Qué es lo que viene con él, según el profeta Isaías? Él dice: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, ¿podemos decir nosotros que este niño es cualquier niño? No, ¿verdad? No podemos decir eso. La palabra de Dios claramente nos está hablando acerca de que ese Mesías prometido es admirable, un título que solamente le corresponde a Dios. Nos está diciendo que Él es príncipe de paz en relación con su gobierno. Nos está diciendo que Él es Dios fuerte. Ningún ser humano jamás, mis hermanos, podría tener un título como este sobre sus hombros. Ningún ser humano jamás. Solamente este niño prometido sería Dios fuerte y Padre eterno. Así que Pedro está haciendo una declaración basada completamente en las Escrituras. Pero ahora fíjense en la respuesta que le da Jesús, y que es la razón por la que yo digo que Jesús estaba gozoso al escuchar que sus discípulos, aunque aquellos otros no, sus discípulos sí habían comprendido el verdadero carácter de Jesús. Jesús le responde al apóstol Pedro en el versículo 17: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres, Simón. ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso, ¿cierto? Dichoso eres, Simón. Muy dichoso, extremadamente dichoso eres, Simón. Porque esto que tú has llegado a comprender, lo has comprendido porque Dios ha abierto tus ojos para que tú veas la verdad, la realidad de quién es mi persona. Creo que Jesús estaba gozoso frente a esta declaración del apóstol Pedro. Ahora, mis hermanos, es así como nosotros vemos al Señor Jesucristo. Lo vemos nosotros como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Y lo pregunto porque a veces, mis hermanos, ciertas cosas nos quitan a nosotros la mirada sana y correcta en la persona del Señor Jesucristo. Muchas de las personas que veían los milagros que Jesús estaba haciendo, veían a Jesús como un gran sanador. ¡Ay, tenemos un gran sanador! Señor, quédate con nosotros para que nos des siempre este pan, para que siempre nos alimentes, para que siempre nos llenes la panza. Señor, quédate con nosotros para que nos sanes de todas nuestras enfermedades. Señor, quédate con nosotros para que... Sí, se enfocaban en el aspecto superficial de las señales que Jesús estaba realizando, pero eran incapaces de ver detrás de esas señales, detrás de esos milagros, el verdadero carácter de Jesús. Pero Pedro, bajo la revelación, bajo la guía de Dios, el Padre, del Espíritu Santo, logró comprender, logró ver a través de ese, que para algunos era un velo, logró ver a la verdadera persona que estaba allí delante de él, que era el Cristo, el Mesías, el ungido, pero también el Hijo del Dios viviente. Dios en forma humana, Dios encarnado. El Dios que es humano. Y en el contexto de esta declaración que nosotros tenemos aquí, acerca de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nosotros encontramos el primer anuncio acerca de la formación de la iglesia, que se encuentra, hermanos, en toda la Biblia. Esta es la primera declaración. Así que vamos a ver cómo fue que se presentó esta declaración. Vamos a ver qué es lo que Jesús le revela a sus discípulos aquí en cuanto a su plan. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Otra vez, la primera declaración acerca de la iglesia. Si yo estuviera ahí, ¿cierto? Si fuera alguno de los apóstoles, o bueno, simplemente un espectador, usando un poco de imaginación, yo pensaría que los discípulos escuchan a Jesús decir, bienaventurado eres Pedro, le has dado en el clavo, has atinado, entiendes quién soy yo. Yo me imagino que los discípulos esperarían algo como, y ahora vamos a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, sería lo más lógico, ¿cierto? Sería lo más evidente, lo más claro. Ellos estaban esperando esto. Otra vez, estoy hablando acerca de las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, Jesús no les dice a los discípulos, ¿saben? Como ustedes lo han entendido, ahora voy a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. No es la declaración que Jesús le hace a los discípulos. De hecho, lo vamos a mencionar también un poco mejor el próximo domingo. Antes de que Jesús se vaya al cielo, los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo, Señor, ¿vas a establecer el reino de Israel en este tiempo? Es decir, ellos se quedan como con la inquietud. Pero si ya tenemos al Mesías, que es el Hijo del Dios viviente con nosotros, se supone que ya, ¿cierto? Venga, ¿qué hacemos? Recogemos las maletas, llamamos a la gente, convocamos a todos, armamos un ejército. ¿Qué hacemos, Señor? Dinos qué es lo que debemos hacer. Pero entonces, en lugar de hacer una declaración como ahora va a ser el tiempo en que yo voy a establecer el reino perfecto de Dios aquí en la tierra, encontramos una declaración diferente de parte del Señor Jesucristo. Yo me imagino que los discípulos se rascaban la cabeza un poco, ¿cierto? Cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Imagino que los discípulos estaban un poco como, ni qué, ¿cierto? Perdón, Señor, es que no estás hablando. ¿Qué es lo que estás tratando de decirnos? ¿Cómo así que vas a edificar tu iglesia? ¿Y qué es tu iglesia? ¿Eso con qué se come? ¿Qué es la iglesia? Bueno, Jesús allí no les da una descripción detallada, súper minuciosa acerca de lo que es la iglesia, pero en su declaración sí hay algunas cosas que nosotros podemos extraer en relación con el plan del Señor Jesucristo de edificar una iglesia. Vamos a ver algunas cositas que este texto nos dice con respecto a la iglesia. Lo primero que nosotros encontramos aquí es la declaración de cuál sería ese fundamento para la iglesia. Porque él utiliza la palabra edificar, y esa palabra inmediatamente nos lleva a un lenguaje de construcción. Cuando nosotros vamos a desarrollar una construcción, cuando nosotros vamos a levantar un edificio, lo primero que nosotros tenemos que hacer es poner un fundamento sólido para ese edificio. De tal forma, las bases, correcto, de tal forma que ese edificio se pueda sostener firmemente, sólidamente sobre ese terreno, sobre ese fundamento. Así que el Señor Jesucristo le dice a Pedro, mira, tú acabas de decir algo, que es la roca sobre la cual yo voy a edificar mi iglesia. De esta afirmación que nosotros encontramos aquí, hay algunas personas que sacan que Pedro es el fundamento de la iglesia. Jesús dijo, tú eres Pedro, que significa roca, ¿cierto? O piedra, y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Pedro es el fundamento de la iglesia. Esa es una declaración que algunas personas hacen basado en este texto que encontramos aquí. Sin embargo, mis hermanos, aquí nosotros encontramos un juego de palabras del Señor Jesucristo. Pedro el nombre de Pedro es una palabra que en el idioma griego es la palabra Petros, que hace referencia a una piedra, ¿cierto? A una piedra, una piedrita. Una piedra pequeña. Pero cuando el Señor Jesucristo dice roca, se está refiriendo a Petra. Y esto es una peña, un peñasco enorme, ¿cierto? Entonces Jesús le está diciendo, Pedro, tú acabas de declarar una verdad como una peña, ¿cierto? Como una roca. Y sobre esa verdad, sobre mi carácter, sobre quién soy yo, es que yo voy a edificar un edificio que no va a ser destruido jamás. Pedro, sobre el hecho que yo soy esa roca, es que yo voy a edificar este edificio. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Aquí está hablando el apóstol Pablo, que es un colaborador dentro de la misión de edificar la iglesia del Señor Jesucristo. Es un obrero, un instrumento de Dios. Pero fíjense lo que el apóstol Pablo dice en cuanto a esa edificación. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que el apóstol Pablo está aclarando definitivamente que esa roca sobre la cual va a ser edificada la iglesia de Jesucristo es el mismo Señor Jesucristo. Aquel que dijo, aquel que es el Mesías, pero aquel también que es el Hijo del Dios viviente. Entonces, lo primero, la roca es Cristo. El fundamento de esta edificación es el Señor Jesucristo. Pero aquí encontramos una cosa más. ¿Quién edificaría la iglesia? ¿Quién sería el constructor de esta gran obra? También el texto nos lo dice con mucha claridad. Yo edificaré mi iglesia. Así que, aunque hay colaboradores que Jesucristo ha llamado otra vez, que son instrumentos en manos de Dios, que hacen parte de la tarea de edificar la iglesia del Señor Jesucristo, la declaración de quién edifica la iglesia recae única y exclusivamente sobre la persona del Señor Jesucristo. O sea, Él es el fundamento, pero Él también es el edificador. Hermanos, y es que si no fuese de esa forma, la obra de la iglesia no podría completarse. Esa tarea es una tarea titánica.
Es una tarea inmensa que solo está en potestad del Señor hacer. Otro pasaje en el que yo recuerdo que quizás los discípulos se rascaron un poquito la cabeza es en Mateo capítulo 28, cuando después de la resurrección Jesús les dice a los discípulos: miren, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Yo me imagino ser uno de los discípulos del Señor Jesucristo y estar ahí delante del Señor Jesús y decir: Señor, pero ¿cómo? Ir a todas las naciones a predicar este mensaje para ser discípulos de ellas en todas las naciones. ¿Cómo se supone que nosotros vamos a hacer eso? ¿Cómo se supone, Señor, que nosotros vamos a cumplir con una tarea semejante? Pero ¿saben? El Señor Jesucristo les había dicho a ellos un momentito antes de esa declaración. Él les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo toda autoridad. Así que vayan. Y después de esa declaración, el Señor Jesucristo les dice a ellos: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Jesús está diciendo: yo soy quien edifico la iglesia. Ustedes crean, ustedes sean obedientes, pero yo soy el que edifico la iglesia. Muy bien. Otra declaración que nosotros podemos extraer de aquí: primero, que la roca, el fundamento, es Cristo. Segundo, Él mismo es el edificador de la iglesia. Pero otra declaración que encontramos aquí es que es su iglesia. Yo edificaré mi iglesia, dice el Señor Jesús. Es decir, que la iglesia no es la iglesia del pastor Alejandro, no es la iglesia del pastor Eduardo, no es la iglesia del pastor Juan, no es la iglesia del hermano Rosenberg, del diácono Rosenberg, del diácono William, ni de ningún otro pastor, predicador, maestro, por muy conocido y renombrado que éste sea. Somos colaboradores, somos ministros en la gran tarea de edificar la iglesia del Señor Jesucristo. Pero hermanos, la iglesia le pertenece única y exclusivamente al Señor Jesús. Él dijo: es mi iglesia. Yo voy a edificar mi iglesia. Así que eso debe llevarnos a pensar en la iglesia con humildad y a servir a la iglesia con amor. No estamos aquí para imponernos sobre la iglesia del Señor Jesucristo, sino que somos parte de la iglesia y colaboramos con Cristo en la tarea de edificar su iglesia. Somos simplemente instrumentos en manos del Señor Jesucristo. Pero la iglesia es de Él, le pertenece única y exclusivamente a Él. Una declaración más que encontramos aquí con respecto a la iglesia, y me encanta esta declaración. Todas las que hemos dicho me encantan, pero esta también me encanta mucho. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Qué lenguaje tan interesante, ¿cierto? En cierto sentido es un lenguaje metafórico. No nos está diciendo que nosotros vamos a ir, cuando se refiere a Hades, se refiere al infierno, a la muerte. No nos está diciendo que nosotros vamos a ir allá a tocar la puerta del infierno de una forma literal y directa. Pero es un lenguaje de conquista. En la antigüedad, cuando una nación o un pueblo poseía las puertas de sus enemigos, significaba que ese pueblo amurallado, ¿cierto?, había sido conquistado por el ejército invasor, el ejército que venía. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Por un lado, que no habrá enemigo que se levante contra la iglesia que Él está edificando para vencerla o para destruirla. Hermanos, y nosotros vemos que hoy, 2000 años después de estas declaraciones, la iglesia del Señor Jesucristo continúa en pie, a lo largo y ancho del mundo, y todavía sigue desarrollando la labor que el Señor Jesucristo le encomendó. Evidentemente no hay perfección en muchos aspectos prácticos, en muchos lugares, en muchas congregaciones, incluyendo a la nuestra. Pero es que la obra del Señor Jesucristo todavía no ha terminado. Él continúa hoy edificando su iglesia.
Y la iglesia va a ser perfeccionada un día, solamente cuando toda ella esté reunida delante de la presencia del Señor Jesucristo. Pero también esta declaración no es solamente una declaración en cuanto a que ningún enemigo puede destruir la iglesia del Señor Jesús, sino que también la iglesia del Señor Jesucristo se va a seguir extendiendo a través del reino de las tinieblas, proclamando el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. ¿Saben, hermanos? Y no va a ser detenida por absolutamente nada. Hemos visto a la iglesia moverse en terrenos de absoluta tranquilidad y paz, pero también hemos visto a la iglesia extenderse en terrenos en los cuales hay oposición, hay rechazo, hay persecución. Y saben, hermanos, la obra del Señor Jesucristo sigue adelante. Meten a los cristianos en cárceles, pero el mensaje del Evangelio no puede ser encarcelado. La obra del Señor continúa adelante como una marea que lo arrasa absolutamente todo, llevando el mensaje de salvación dentro del reino de las tinieblas y rescatando por medio del Evangelio a todos aquellos que ponen su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo dice otra vez: yo soy el fundamento de la iglesia, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no van a poder prevalecer, destruir a la iglesia que yo estoy edificando. Ahora, tiene todo el sentido del mundo, mis hermanos, porque Cristo es victorioso, porque Él es el Señor, porque Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora tenemos que hacernos la pregunta: ¿y cómo es que este mensaje, cómo es que Jesucristo va a establecer esto que Él ha llamado la iglesia? ¿Cómo se va a cumplir el yo edificaré mi iglesia? Y aquí viene otra cosa, mis hermanos, en la cual yo considero que los discípulos también se volvieron a rascar un poquito la cabeza. Y vamos a verla allí en Mateo capítulo 16, versículo 21. Fíjense lo que sucede después de esta declaración del Señor Jesucristo. Listo, tú vas a edificar la iglesia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pongámonos a trabajar, ¿cierto? Vamos, porque tú puedes, Señor. Pero entonces Jesús dice a sus discípulos, a partir de ese momento y en varias oportunidades después de este acontecimiento, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué piensan de esa declaración, mis hermanos? Vamos, yo voy a edificar mi iglesia. Son palabras de victoria, ¿cierto? Yo voy a edificar mi iglesia. Y el infierno mismo no podrá contra ella si se le enfrenta. Pero ahora Jesús empieza a hablarle a sus discípulos acerca de que es necesario que Él padezca de mano de los líderes religiosos. De que es necesario que incluso Él sea muerto por parte de esos líderes religiosos que tanto le aborrecen. Yo me imagino otra vez que esto debió ser un golpe un poco confuso para los discípulos. Pero si tú nos acabas de decir que eres el Mesías, pero si tú nos acabas de mostrar que vas a edificar, no entendemos todo acerca de esto, pero tú nos acabas de decir que vas a edificar una iglesia que no va a ser destruida por las mismas puertas del infierno, de la muerte, que no habrá enemigo que pueda derribar a la iglesia que tú vas a edificar. Entonces, ¿cómo así que tú tienes que morir ahora? Miren, hermanos, y fue tan fuerte la reacción que estas palabras produjeron en los discípulos del Señor Jesucristo, que ahora el apóstol Pedro se acerca a Jesús y fíjense lo que Pedro le dice al Señor Jesucristo allí en el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Hermanos, buscando algunos significados de esta palabra reconvenirle, algunos sinónimos en el diccionario bíblico, esta palabra es una palabra ordenar o reprender. O sea que Pedro aquí está rebasando los límites de su conversación y comunicación con Jesús. Ahora, no quiero apedrear a Pedro, porque hermanos, quizás si estuviera en la posición de Pedro,
procuraría hablar con Jesús en la misma forma. Señor, pero ¿qué es lo que estás pensando? ¿Cómo así que ahora tú tienes que morir? ¿Qué es eso de que tú tienes que padecer? Pedro amaba a Jesús con todo su corazón. Y la sola idea de que su maestro y ahora el Mesías tuviera que padecer cualquier clase de sufrimiento sería para él algo evidentemente doloroso. Así que Pedro habla con Jesús y le dice en un tono fuerte: Señor, jamás te acontezca esto que tú acabas de expresar. En las propias palabras de Pedro, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. De ninguna manera esto te acontezca. Pero ahora Jesús ve las palabras de Pedro como una amenaza, como una falta de entendimiento de Pedro respecto al plan que él tiene que llevar a cabo para cumplir con los designios de Dios. Y por eso le llama la atención fuertemente a Pedro, diciéndole, versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, hermanos, Pedro siente dolor por Jesús. Él no quiere que en ninguna manera Jesús tenga que padecer ninguno de los sufrimientos que él ha pronunciado que él debe padecer. Y alguno se preguntará, pero no tiene sentido. Me parece inconsistente, incongruente que Jesús diga: yo voy a edificar mi iglesia, y que ahora él hable de que él tiene que morir en la cruz. Bueno, no dice allí en la cruz, pero que él tiene que morir. Pero hermanos, todo esto es falta de entendimiento de las Escrituras por parte de Pedro y de sus seguidores, los seguidores de Jesús. Porque no solamente fue Pedro el que reaccionó de esta manera. En otra ocasión Jesús volvió a anunciar acerca de su muerte y dice que sus discípulos se entristecieron mucho. Ahora ya nadie se atrevió a decirle: Señor, que no te acontezca esto, quizás por la respuesta que vieron de Jesús hacia Pedro, pero ellos estaban profundamente entristecidos y conmovidos cuando escuchaban estas palabras de la boca de Jesús. No podían entender qué sentido tenía que Jesús tuviera que padecer y sufrir la muerte. No entendían qué lógica, qué sentido tenía esto. Pero otra vez, la palabra de Dios ya lo decía. Yo quiero que por favor vayamos a Isaías capítulo 53. Es un pasaje bien conocido, predicado muchas veces, y no quiero hacer un estudio profundo de Isaías en este momento, de Isaías capítulo 53, porque solamente vamos a tomar algunas cositas que este pasaje nos dice para que podamos evidenciar el punto que estamos tratando de enseñar o de comunicar. La palabra de Dios, Isaías 53, la palabra de Dios ya daba un testimonio claro acerca de estas cosas. Que ellos no lo hubiesen entendido en ese momento es diferente. Necesitaban que sus ojos fueran abiertos para comprender la verdad, pero la palabra de Dios ya había hablado. Esta porción de Isaías, según lo que conocemos de los historiadores y del contexto bíblico, fue expresada aproximadamente unos 700 años antes de que el Señor Jesucristo siquiera viniera al mundo. Dios, el Espíritu Santo, hablando por medio del profeta Isaías, comunicó cada una de estas cosas que encontramos aquí. Y en ellas, mis hermanos, podemos ver un retrato increíblemente exacto de las cosas que nosotros encontramos que experimentó el Señor Jesucristo. Vamos a remitirnos solamente a algunos versículos. El versículo 3, en relación con los sufrimientos del Mesías, del siervo sufriente de Dios. Dice la palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En primera instancia, ¿qué cosas podemos ver en este versículo profetizadas por Isaías con respecto a Jesús? Primero, que sería alguien despreciado, alguien menospreciado por
los seres humanos. Los seres humanos no iban a ver al Mesías como tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, excepto ese pequeño grupo que confió en él. Pero en ese momento, la respuesta que el pueblo de Israel tendría con respecto a este Mesías sería una respuesta de desprecio, de menosprecio frente a él. Pero no solamente sería despreciado, sino que también sería desechado, puesto aparte como algo sin valor, sin importancia. No solamente sería despreciado y desechado, sino que sería catalogado como un varón de dolores, experimentado en quebranto. Es decir, un hombre de sufrimientos, alguien que conocería el sufrimiento muy de cerca, estaría sumergido en el sufrimiento. Ahora fíjense en el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora este pasaje nos está presentando a ese Mesías prometido como alguien que estaría angustiado y afligido, puesto en tormentos, y que iría al matadero, como las ovejas iban al matadero, pero lo haría en un absoluto silencio. Ahora, hermanos, yo me imagino cómo estas palabras, bueno, no tengo que imaginarlo realmente tanto, pero porque la palabra de Dios nos da testimonio acerca de esto. ¿Cómo encontramos nosotros ahora a Jesús, de quien estas palabras están hablando proféticamente? Nosotros encontramos a Jesús que está siendo llevado a la muerte, que está siendo llevado al matadero, y lo está haciendo en silencio. Significa que él aceptaría la muerte sin quejas y sin reclamos. Él no diría, ¿por qué me están haciendo esto? Esto que me están haciendo es injusto. Señor, por favor, intervenga, haz algo al respecto. Sino que este hombre aceptaría su sufrimiento en silencio. Lo aceptaría de una manera voluntaria. Y yo creo que aquí está la clave, mis hermanos, cuando nosotros pensamos en el sacrificio de Jesús y en la aparente incongruencia entre uno que dice, yo voy a edificar una iglesia que no será destruida, y ese que luego dice, pero yo tengo que padecer y tengo que sufrir mucho y tengo que ser crucificado. Yo creo que aquí está la respuesta. Y es la aceptación silenciosa de su sufrimiento como algo que viene de Dios, como algo que ha sido ordenado por Dios. En una ocasión el Señor Jesucristo dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que Jesús no estaba siendo llevado a esa cruz de una forma en la que su voluntad no estuviera involucrada en ello. Jesús perfectamente podría, cuando llegó el momento de ser arrestado y posteriormente azotado y posteriormente cargar esa cruz, Jesús perfectamente podía haber echado todas esas cosas de sí. Él le dijo a sus discípulos, miren, ¿ustedes creen que yo no le podría pedir a Dios unas cuantas docenas de ángeles que vengan y me defiendan? Y Jesús mismo no necesitaba de ángeles que lo defendieran. Cuando estas personas que venían a arrestarlo se acercaron a Jesús y preguntaron, ¿quién es Jesús? Para tomarlo preso. Jesús dijo, yo soy. Y saben, cuando Jesús dijo, yo soy, las personas que estaban allí retrocedieron y cayeron por la majestad del poder del Señor Jesucristo. Él no necesitaba defensores. Él no necesitaba ángeles que vinieran a protegerle. Él, por su palabra y por su poder, por su autoridad, perfectamente pudo defenderse por sí mismo, pudo haber hecho algo. Sin embargo, aquí es donde está el secreto, la maravilla, la belleza del amor de Cristo en nuestro favor. El poder del amor de Cristo que transforma nuestras vidas. Y es que Él voluntariamente, sin reclamos, sin quejas, aceptó el sacrificio que Él tenía que hacer allí en esa cruz. Aceptó la muerte,
Hermanos, y no solamente era el sufrimiento provocado por los seres humanos, sino que la misma palabra de Dios allí en el versículo 10, estamos todavía en Isaías 53, versículo 10, fíjense lo que dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Es decir, que en última instancia, la razón por la que Jesucristo iría a la cruz no era ni siquiera por los hombres, ¿cierto?, que estaban allí perpetrándole ese sufrimiento tan terrible, sino que era la voluntad del Padre. Dios quiso que Él fuese a la cruz para experimentar ese sufrimiento con un propósito. Jesús fue allí en el huerto de Getsemaní y le dijo: Padre, no es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Yo quiero que se haga tu voluntad. Y la respuesta, aunque no aparece registrada en el texto, la respuesta evidente del Padre fue: no. No puedes pasar esta copa. Y es mi voluntad que tú vayas a esa cruz. Y Cristo, como un hijo obediente, como un hijo amoroso, como un hijo fiel, fue y puso su vida por los pecadores. Ahora, ¿por qué era este sufrimiento? Regresemos ahí al versículo 4 en Isaías. Estoy saltando algunos versículos, pero es porque quiero conectar las ideas de tal forma que podamos reunirlas en un solo mensaje. ¿Por qué era este sufrimiento de parte del Señor Jesucristo? ¿Cuál era el sentido? ¿Por qué era necesario que para que Él edificara su iglesia tuviera que pasar por padecimientos e incluso la muerte? Aquí el pasaje nos lo dice con claridad. Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que, mis hermanos, no fue el sacrificio de Cristo por algo en particular que Él hubiese hecho. Él era inocente, cordero inocente de Dios, sino que su sacrificio fue un sacrificio para cambiar su lugar con nosotros. Éramos nosotros los que habíamos pecado, ¿cierto? Éramos nosotros los que le habíamos traicionado a Dios. Pero Jesucristo intercambia su lugar con nosotros. Como el Hijo amado y unigénito de Dios, viene al mundo y toma el lugar que los pecadores debíamos tomar en esa cruz. Y dice la palabra de Dios: llevó Él nuestras enfermedades, tomó nuestros dolores. Aunque parecía que Él allí estaba siendo azotado por Dios por su culpa, la realidad es que Él estaba sufriendo de forma inocente por nosotros los pecadores, que sí éramos culpables, sí somos culpables. Todo nuestro pecado y toda nuestra maldad estaba siendo depositada sobre Cristo en la cruz. Nosotros no podíamos llevarla sobre nuestros hombros, pero entonces el Señor Jesucristo la tomó sobre sus propios hombros, la cargó sobre sí mismo y se ofreció a sí mismo allí en la cruz, su vida por la nuestra, para librarnos de todos nuestros pecados. Y ahí es cuando empieza a tener sentido, mis hermanos, porque Jesús ve que el real problema de los seres humanos no consiste en las dificultades que nosotros enfrentamos diariamente en nuestro mundo. El problema de los seres humanos no consiste en la corrupción que hay en nuestros países. El problema de los seres humanos no consiste en las enfermedades que nosotros podamos llegar a tener o experimentar. El problema del ser humano no se resuelve poniéndolo en un jardín del Edén. Esto como quizás esperaban las personas que sucediera en ese momento. El problema de los seres humanos es más profundo. Está arraigado en la misma esencia de quienes somos nosotros. Y la única manera, como una iglesia, como el Señor Jesucristo quería que fuera, santa, pura, sin pecado, pudiese ser edificada,
era mediante la destrucción del pecado. Y por eso era necesaria la muerte de Jesús, porque Él vino para destruir al pecado de una vez y para siempre. Y lo hizo mediante su perfecto sacrificio en la cruz del Calvario. Hermanos, pero el sacrificio no fue el final. El sacrificio no fue definitivo. Vayamos al versículo 10, una vez más, allí en Isaías 53. Y fíjense lo que Isaías profetiza en este pasaje, no solo respecto al sufrimiento y a la muerte de Jesús, sino también respecto a su resurrección, que es lo que de hecho estamos recordando en el día de hoy. Dice el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué va a pasar entonces? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Dice el texto, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Todos los que leen la palabra, ¿cierto?, y la comprenden, saben a qué se refiere poner la vida en expiación. ¿Qué es poner la vida en expiación, mis hermanos? Yo sé que ustedes saben, solo que no me quieren decir. ¿Qué es poner la vida en expiación? ¿Cómo? Cubrir los pecados del ser humano. ¿Okay? Sacrificio, ¿cierto? El sacrificio de un cordero, ¿cierto? Sacrificio de un cordero por el pecado. ¿Y cómo se sacrifica un cordero? ¿Cómo? ¿Cierto? Degollado y siendo desangrado. Se entendía que la sangre de ese cordero cubría la maldad del ser humano que lo ofrecía a Dios. Pero aquí no es el ser humano el que está ofreciendo este cordero, es Dios mismo quien lo está ofreciendo. Y fíjense que el texto dice, cuando haya puesto su vida en expiación, está diciendo claramente que va a morir, y está diciendo claramente que su sangre va a ser derramada por el pecado. Cuando haya puesto su vida en expiación, dice el texto, vivirá, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Ahora, ¿cómo puede alguien que ha sido ofrecido en expiación por el pecado ver linaje, vivir por largos días y ser prosperado, o bueno, que la voluntad de Dios sea prosperada en su mano? Por medio de la resurrección, ¿cierto? La palabra de Dios lo estaba diciendo. Jesús no se estaba inventando absolutamente nada. Jesús estaba diciendo, yo voy a morir conforme a las Escrituras, pero también me levantaré de los muertos conforme a las Escrituras. Y fíjense lo bonito con respecto a nosotros que es esto, mis hermanos. Cuando haya muerto dice que verá linaje, es decir, tendrá una descendencia numerosa. Se refiere a los miles y millones y millones y millones de personas que vendrán a la salvación, que serán rescatados del poder del pecado por medio de su sacrificio, como nosotros hoy aquí presentes, que hacemos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Por su muerte, ahora nosotros podemos ser parte de eso que Jesucristo está edificando. Y Él lo ve y se regocija. Fíjense también lo que dice, tendrá una larga vida. Se refiere a que después de su muerte, Él vivirá para siempre. Y Dios hará su voluntad por medio de Él. Es decir, que Dios se glorificará en nosotros y en el mundo por medio del Señor Jesucristo. Dice que verá el resultado de su obra con satisfacción, porque por medio de ella Él habrá rescatado a millares y millares de personas. Pero también Él será victorioso y vencedor. Fíjense aquí lo que dice el versículo
12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Este es un lenguaje de la batalla, ¿cierto? Cuando alguien iba a la batalla, salía victorioso, este hombre repartía las cosas que habían conquistado, ¿cierto? Las pertenencias, las posesiones de quienes habían sido conquistados. Ahora, este lenguaje nos transmite a nosotros que ese Mesías sufriente también sería alguien victorioso, alguien que vencería para siempre al pecado, a la muerte, y por medio del cual todos los propósitos de Dios se cumplirían. Así que, mis hermanos, estamos nosotros hoy aquí como parte de esa declaración del Señor Jesucristo allí en Mateo capítulo 16. El Señor Jesucristo dijo una vez más: yo edificaré mi iglesia. Y Él lo hizo mediante su muerte en la cruz, pero también mediante su resurrección. Y por eso nosotros hoy estamos aquí celebrando lo que Cristo hizo por nosotros. Pero no solamente celebrando, sino que ahora tenemos un propósito y una tarea. Y es la tarea de extender esta verdad, este mensaje que el Señor Jesucristo nos ha confiado a nosotros. Pero de eso vamos a estar hablando en las próximas enseñanzas.